Seguimos arrimando en este mirador de hoy. Es el lunes, un comienzo de semana algo extraordinario, ya saben. Seguimos con esa resaca electoral de esa jornada de ayer domingo, 28 de mayo, las elecciones municipales. Seguimos centrados en nuestra capital, ya saben ustedes, con esa mayoría absoluta del Partido Popular, con esos 14 representantes en ese nuevo arco plenario, que ya saben ustedes que hasta que no transcurra el tiempo debido no se pondrá en su sitio todo. Bueno, esa es un poco la transferencia directa que traemos del fin de semana, igualmente que del Cádiz. Ustedes recordarán también, lo sabrán, que está muy poquito ya de que se pueda permanecer en la próxima liga jugando en la primera división. Y Marta también lo diría antes, bueno, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar, pues bueno, hace ya más de media hora que lo ha hecho, bueno, pues el adelanto de las elecciones generales que se pretendía a final de año, pues ha puesto fecha además, será el 23 de julio, con L, 23 de julio. Salimos de esta y preparándonos ya para la próxima, digo con argumento informativo desde esta casa, desde la radio televisión municipal, desde el Mirador, donde seguimos planteándoles más situaciones para seguir de alguna manera juntos compartiendo una jornada, no la de cualquiera. La historia social de Cádiz, hoy nos vamos a quedar con otro nombre y apellido, yo diría que dejaron huella en esta ciudad. Sinforoso Barrigá Méndez, digo bien, pionero en enseñar a conducir en Cádiz, cuando hablamos de las autoescuelas. San Cristóbal, seguramente que tropezaron con alguna, digo tropezar sin accidente, con alguno de esos coches donde bien se anunciaba el nombre de la propia empresa. El retrato de otra época la hacemos como de costumbre, gracias al Diario de Cádiz y a uno de sus currelantes, a uno de sus colaboradores, Ignacio Casas de Ciria. Bienvenido. Bienvenido. Ante todo, hoy felicito a todas las Rocío. Festividades. Felicidades. Rocío, a todas. ¿Y esta madrugada? Salto de la verja, que creo que fue a las... ¿A qué hora fue? Yo esa hora no... Que ayer fue una noche muy complicada. Ya lo sé, ya lo sé. Se te nota un poquito en el pelo, querido. Pelo bien, no, si lo tienes bien puesto, digo. Bueno, que es muy importante. Estamos hablando, hoy vamos a poner en el escenario de otra época un nombre, un apellido y sobre todo lo que dejó. Pues estamos hablando... es muy importante, a mí me encanta sacar a flote este tipo de gente que han pasado por nuestra vida. Y yo creo que hay que sacarla, hay que reconocerlo e incluso darle su sitio con el tiempo, ponerle una calle. Son gente y es una satisfacción cuando te llega y un personaje de esto que has escuchado pero no sabes. Ya. Entonces he sacado la figura de, gracias a su hijo Jaime Barrigac y Chotín Otero, que me condujo hasta la persona. Hemos sacado al fundador de San Cristóbal Autos Academia, San Cristóbal Autoescuela, que quien en Cádiz no ha tenido un padre, un abuelo que se ha sacado el carnet de conducir en la Academia San Cristóbal, que era un clásico. Yo recuerdo de pequeño la Plaza de España como un fluorescente que ponía Academia San Cristóbal. Entonces, de pronto recuperamos, gracias a su hijo, la figura del padre, las fotos del época, que para mí son de las cosas que más me llenan. Lo sabemos. Se fundó... Y más lujo hoy que vamos a tener aquí a uno de los protagonistas de la academia, que es su hijo Jaime, ¿no? Exacto, 1953 se fundaba en Cádiz la Autoescuela San Cristóbal y también hay que decir que casado con María Rodríguez, en este caso tuvieron 4 hijos, Ana María, José María, Rosa María y Jaime. Precisamente Jaime es el que nos acompaña, es un placer para nosotros, hay que decirlo. Normalmente el que más sabe siempre es el mayor. En este caso, hoy tenemos al pequeño. Al más pequeño. Normalmente estas historias, el mayor es el que más lo ha vivido. Don Jaime Barrigá, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por asistir, por estar este ratito en el Mirador con nosotros. La propuesta que hoy nos traía precisamente a Ignacio Casas de Ciria para hablar, para dejar buena muestra, muchos de ellos la tendrán, pero queremos hacerlo público, ¿no? La huella de un padre, pero empecemos antes del padre por una persona que, aún no siendo de Cádiz, se entregó por la ciudad. Sí. Hombre, primero gracias, ¿no?, por traer a colación la memoria de mi padre. En el caso que tú dices que el mayor, mi hermano efectivamente sabía más de la autoescuela, porque lo había vivido más años, pero falleció. Entonces, pues, estoy aquí para hablar de lo que sea. Para contar lo que sea. Por lo que queremos conocer un poquito la trayectoria, sobre todo, Ignacio, de hoy inolvidable para nosotros, Autoescuela San Cristóbal y... La persona... ¿De Badajoz? ¿De dónde? Sí, de Alconchel.
Badajoz, muy cerquita de la frontera con Portugal. ¿Y vino a Cádiz? Bueno, mi padre fue a Medina del Campo, allí conoció a mi madre, después de la guerra hizo la carrera militar en Zaragoza y en Segovia de artillería, y estuvo en diversos destinos, en Rosas, por ejemplo, donde yo nací, y después por último en Cádiz. En Cádiz estuve en la escuela de aplicación y tiro de artillería, lo que era el campo de las balas. Exacto. Allí fue su primer destino, y después se le ocurrió, él siempre era un aficionado al motor, a los coches, a la enseñanza, era un buen pedagogo, y se le ocurrió que había ese campo, ¿no?, por descubrir, que era la enseñanza de la conducción, que bueno, la gente se lo sacaba por libre, digamos, con sus propios coches, o aprendiendo. Ten en cuenta que en aquella época no había ni los SEAT 600, o sea, no existía la SEAT, los coches que había eran los poquitos que se podían importar, y los que quedaron de la guerra, de la posguerra, ¿no?, con eso fue con los que empezó mi padre a enseñar. O sea, estamos hablando de coches que alguna vez, ahora veremos alguna de esas fotografías donde se ve claramente. Sí. Estamos acostumbrados a ver los vehículos de los 70, de los 80 para acá, y sin embargo vehículos más antiguos que son donde se empezaba esa es la pista, a aprender. Cuenta la pista. Eso me ya parece. en esa época ya existía el 600. Una época después. Sí, eso en Jerez. Existía pero ahora se verá. Sí. Existía el 600, mi padre pues, lo compraba, pero cuando empezó no había 600, había algunos coches de importación que los cupos eran muy reducidos en aquella época, los aranceles eran muy altos, prácticamente España estaba aislada y no se podía comprar coches. Claro. Entonces pues, había que restaurar los que había, y esos fueron los primeros que utilizaron. Esto que mi padre organizaba, mira, bueno, este es uno de ellos, este es un Fiat 501, la matrícula debe ser de finales de los 20 o 30, y fue el primero que utilizó mi padre en la autoescuela. Javier, esto de motor y coche, el legado lo dejo también porque sé que tiene presencia y tiene también, no sé, sí, amor, diría yo, por el motor y por el coche. Sí, eso me lo inculcó mi padre. Bueno, yo sigo montando en moto actualmente, tenemos un grupito de moteros jubiletas, pero ese cariño, ese amor, esa pasión, bueno, no solamente por el motor. Ese es tu padre, ¿no? Tu padre como alumno, el de la izquierda. Ahí eso es por la esclava, por ahí, al fondo se ve a la esa es la familia, ¿no? Y eso utilizaba al principio los coches de la autoescuela, el primer 600 que tuvo. Qué bonito. Lo utilizábamos para viajes familiares a Medina del Campo, sobre todo, que estaba mi abuela. A subir un poquito. Y eso era por ahí, por la cuesta de la Media Fanega, por ahí. Este coche, hombre, si tenemos tiempo, tiene una historia bastante interesante. ¿Este coche concretamente? Sí, ¿Por qué? A ver si lo podemos parar ahí mientras que estamos contándolo. Esto era un Nacional G. Nacional G. Nacional G, la marca era así, ¿no? Esto ahora está el aula una de las aulas, ¿no? Este coche se intentó fabricar en Zaragoza, unos militares que tenían experiencia en la mecánica y tal, y crearon la marca esta. Incluso Franco le subvencionó con una cantidad, pero luego un ministro de Industria que no se llevaría bien con aquella facción que se dedicaban o que querían fabricar, le buscó una triquiñuela, le acusó de copiar los DKV alemanes, total que le quitaron toda la subvención y ese modelo fue el único que quedó, se libró porque se ordenó destruir toda la producción, que era muy, muy escasa. Se destruyó, pero este coche que se utilizó en una presentación en un hotel en Zaragoza, lo salvaron de la quema, digamos. Y no sé cómo, a través de quién, lo compró mi padre, que tiene matrícula de Zaragoza. Y bueno, yo recuerdo ese coche, haber ido con ese coche sentado atrás, descapotable, eso es una maravilla. Javier, yo tengo aquí anotado que, 50 coches repartidos en 21 sucursales en toda la provincia. Sí. Hablamos de la autoescuela. De todos estos vehículos, ¿queda alguno por ahí? Todavía queda uno. Queda uno que fue el último 600, que se lo quedó mi padre para uso por aquí, por Cádiz. Y al final lo compró Antonio Rivas, que es un coleccionista de aquí de Cádiz, que falleció recientemente. Y existe todavía ese 600, el último 600 que hubo en la autoescuela. Claro.
Porque hoy en día tener como el coche que acabamos de ver ahora sería un... Eso, hombre, eso sería lujazo, una maravilla. Ese coche, yo digo, modelo único, Claro. un intento de hacer una fábrica española. Como ya estaba el Instituto Nacional de Industria intentando hacer la SEAT, pues le pusieron todas las trabas posibles a esa fábrica y desapareció. Pero claro, todos los vehículos fueron desapareciendo un poco. Claro, mi padre los vendía para comprar nuevos. Nuevos, claro. 50 creo que ya fue el máximo número, ¿no? Pero si te pones a mirar de principio, yo tuve una vez la lista y era enorme, ¿no? De coches. Lo que pasa es que el valor que le damos ahora mismo a un 600 no es el que se le daba hace 40 años, claro. Entonces lo vendía muy barato, claro, o lo entregaba para sacar otro. También quiero que cuente, a mí me encantó la historia, porque tu padre era militar. Sí. ¿Y cómo llegaste a Cádiz, la familia? Que es una anécdota que yo me quedé, a mí eso se me ha quedado grabado. Sí, hombre. ¿Y dónde fueron a vivir? Sí, es que, claro, mucha gente me dice, tú no eres de Cádiz, ¿no? Digo, yo soy más caletero y más de Cádiz que tú, aunque no haya nacido aquí. Y lo cuento como me lo preguntas. Mi padre vino antes, cuando cogió la Plaza del Destino, pues vino él solo, y después a los pocos días llegó mi madre con los 4. Yo era un bebé, y con eso te digo, de 10 años para abajo, los 4. Y llegó a la estación, los taxis lo cogerían los más rapiditos que había, pues cogieron los pocos taxis que había, y mi madre pilló un coche de caballo. Y le dijo que tenía que llevarla al castillo de San Sebastián, al faro. Entonces, bueno, ella va al cochero, pero cuando entra en la puerta, en el arco ese de la caleta, el caballo se Porque niega... iban al castillo de San Sebastián. Allí estaba la faro. casa. Allí estaba la vivienda militar que le dieron a mi padre para unos meses, hasta que ya luego fuimos Cruzando el puentecito. Sí, todo el camino. Entonces el caballo se negó, o sea, el cochero dijo, señora, el caballo no puede pasar porque había unas olas, había una surestad, y asustaba al animal, claro. Y no podían cruzar. Claro, mi madre a las 10 o las 11 de la noche, con los 4 niños, las maletas. Imagínate. ¿Yo qué hago aquí ahora? Y un temporada del sureste de Cádiz. Bueno, pues entró un soldado, por lo visto, en ese momento, avisó a un camión, avisó al jefe allí dentro, y salió un camión y nos recogió a todos. Y allí estuvimos viendo, me cuenta mi padre que allí las prácticas de tiro eran pescando lisas con los fusiles. Allí en la... Sí, allí curioso, hoy vamos a hacer tiro. Ahí a cazar lisas, lisas y lo que no era lisa. Qué curioso. Con los fusiles. Fíjate, ¿y eso hace ya? Pues en el año 53. Imagínate esta señora a caballo con los niños llegando, es como de película. Hombre, ya cuando fue de día, ya mi madre vio aquello tan bonito, eso ya cambió. De noche, te pronto al Recife, ¿cómo meterte? ¿No? Sí. ¿Dónde me ha traído a mí este hombre? Curiosísimo. Bueno, hay que decir también que creó la pista de exámenes en el polígono de la Zona Franca. Sí. Aquí, cerquita. Sí, es ¿Era la única pista de la provincia, no? En aquella época. ¿O? Bueno, es que era la oficial de tráfico. Luego en Jerez había, se hacía en el Parque González Octoria, en Algeciras también había, pero en principio los exámenes eran todos en Cádiz. Primero se hacían en la Plaza de Toros, en los alrededores de la Plaza de Toros, tanto el teórico como las prácticas, en los alrededores del estadio, con la famosa cuesta del estadio, esa era una de las pruebas. Y después tuvo mucha relación con el ayuntamiento de la época, se involucró. Sí, también, ¿no? Claro, era, digamos, la única persona experta visible en Cádiz, ¿no? Porque ¿a quién vamos a llamar para que nos ayude con las labores de circulación en el ayuntamiento? Pues al señor que está dedicándose a enseñar a conducir. Entonces trabó una amistad con don José León y lo llamaba para que diera clase a los guardias, a los policías municipales que eran entonces, ¿no? Y les daba clase. Y luego ya estuvo como concejal, como teniente alcalde delegado de tráfico, primero con Almagro y con Beltrami. Estuvo, pues yo creo que desde aquí teníamos que hacer una llamada para que le reconocieran como hijo adoptivo una calle en Cádiz. Es decir, este tipo de personas tienen que quedar en la historia de Cádiz, ¿no? Hombre, la verdad que él... Porque él no nació en Cádiz, no puede dar hijo adoptivo de Cádiz. Pero él tenía Cádiz con un cariño y luchó mucho por Cádiz. Pero aparte le tuvo condecoración, lo condecoraron. Sí, a nivel nacional, la medalla de la Federación Nacional de Autoescuelas. Sí, o sea, que era visible fuera de Cádiz también el trabajo que estaba desarrollando. Sí, mi padre siempre, desde que se creó la Federación de Autoescuelas, él fue de la Junta Directiva en Madrid. Él viajaba frecuentemente porque quería estar al día, ¿no? Y quería también aportar su
su granito de arena en mejorar las enseñanzas de la conducción, que no fuera una cosa de choferes, nada, sino que fueran los profesores, tuvieran su preparación pedagógica y buena preparación para poder impartir las clases. ¿No? Hay una pregunta que mucha gente se hará, que nos la hicimos nosotros al principio, a micrófono cerrado, como solemos decir todavía. ¿De San Cristóbal sigue existiendo la autoescuela, aunque nada tiene que ver ya con la familia, ¿no? Sí, hubo un momento que después, tras el fallecimiento de mi padre, duró unos años. Yo estaba ya independizado con otras empresas, mía propia, y estuvo unos años hasta que desapareció. Lo que pasa es que luego la recuperó un sobrino mío, al cabo de unos años, ya en el siglo XXI, y también la vendió a uno de los trabajadores que estaba con él, y es la que continúa actualmente. Pero Ignacio, nada que ver con la familia ya. Creo que ha merecido la pena, merece la pena hablar con Javier. Y Javier, porque aparte de su padre, también Javier es Javier, ¿eh? Jaime, perdona. Jaime también es Jaime. Javier he dicho yo un par de veces también. Sí, Jaime, porque también Jaime está muy metido en el mundo del motor en Cádiz, ha escrito libros. Sí. 2 libros, ¿no? ¿O 1? Sí, 2 libros. Uno sobre la historia del motorismo en Cádiz, que desde el año 28, las carreras en la playa, con una foto magnífica de... Un día vamos a recordar también esas carreras, ¿no? Sí, y después la del circuito de Jerez, cuando las carreras eran en Jerez, en la ciudad, con Ángel Nieto, que por cierto me lo presentó Ángel Nieto el libro en el circuito de Jerez. Y bueno, le gustó. Un día vamos a rescatar las fotos de Cádiz. Pues sí, estaría bien. Vamos a dejar que pase un poquito todo y Jaime nuevamente puede venir, sentarse con nosotros y hablaremos de ese otro tema que tanto le apasiona, claro. Sí, pues si tengo un segundo, me gustaría una anécdota. Mi padre iba con Miguel Galo Barca, que también lo nombraba en el diario en su comienzo. Colaboró mucho con colaboró mucho. Antonio Aguilera, ¿no? Él y con Antonio Aguilera, pero con Galo sobre todo iba, y pues yo de pequeño también, que lo acompañaba los domingos a los pueblos. Y yo, a ver, las lomas, por ahí. Galo daba las clases teóricas y mi padre daba las clases prácticas. Entonces había gente en los campos que era la primera vez que oía la palabra semáforo, porque no había semáforo, por supuesto, pero lo leían, las preguntas de teóricas, y se las enseñaban en los semáforos. Y la primera vez que oían el nombre de Sinforoso, que tampoco es muy corriente. También, cierto. Entonces lo asociaban todo a mi padre, don Semáforo, le llamaban don Semáforo. No, pues ahora viéndolo escrito, pues efectivamente. Sí, Semáforo, Sinforoso, pero una persona que nunca ha oído esos nombres, pues lo unía. Lo familiarizaba, además. Claro, pues. Jaime, que ha sido un placer muy grande, pero tenemos ese hueco y esa cita próximamente para hablar de eso que apasiona también. Bueno, pues reitero mi agradecimiento. Saludos a la familia al completo y hemos querido hacer público. Nos honra tener personalidades, personajes, valga mi expresión, que necesitan también que sus familiares sepan que le hemos querido y que contamos también con la familia. Ignacio, gracias por la visita de hoy. A vosotros, y a ver si tenemos el nombre Sinforoso, hijo adoptivo, calle, algo. Bueno, ahí queda hecha, la carná está hecha. Ignacio lo acaba de hacer ahora mismo, la marea está llenando, con lo cual a ver si pica algo. Hacemos pausa en la programación, el Mirador se despide esta mañana. Venga, rápido, adiós.